Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos, doctora Yelixa Castillo 2022, que les llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Berens, Organización DOSA Eventos y nosotros, la Sociedad Venezolana de Infectología. Le estamos llevando en conjunto clases y webinars de altísima calidad para que aumente el uso racional de antimicrobianos. Es totalmente gratuito, están disponibles los videos en el canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Compartan los enlaces para que más personas aprovechen estas clases y estos webinars. Y sin más preámbulos, le dejo con la coordinadora del día de hoy, la doctora Marvilis Hernández, quien les va a presentar a nuestra expositora invitada del día de hoy, la doctora Marvilis Hernández, internista infectólogo, miembro de la Junta Directiva, ex editora en jefe del Boletín Venezolano de Infectología, también es ex directora del Programa Nacional de VIH. Y sin más preámbulos, le dejo con ella para que nos presente a nuestra invitada y experta del día de hoy. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y estamos en continuación de las clases de este curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. La Sociedad Venezolana de Infectología, en alianza con Laboratorios Berens, le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy, 20 de octubre, la clase será sobre infecciones graves de piel y partes blandas, a cargo de la doctora Moraima Hernández. La doctora Hernández es médico cirujano egresada de la Escuela José María Vargas, Universidad Central de Venezuela, especialista en infectología del Hospital Universitario de Caracas, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, concurso de salud pública y epidemiología de la UCB, fundadora y jefe de la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas, docente del curso de especialización de obstetricia y ginecología de la UCB con sede en la Maternidad Concepción Palacios, docente del curso de ampliación en infecciones en las embarazadas de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología y además es profesor invitado en el programa educativo en VIH de la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con ONU-SIDA, el cual se está realizando en 2022-2023. Moraima, igual que cada uno de los participantes en este curso, son médicos infectólogos, todos miembros titulares de nuestra sociedad, colaboradora como todos en cada una de las actividades que nuestra sociedad realiza. Las infecciones graves de piel y partes blandas también suelen conocerse como necrotizantes y constituyen un grupo de entidades de elevada mortalidad. La incidencia anual se estima entre 0,3 a 5 casos por cada 10.000 habitantes y comúnmente un esquema antibiótico inicial que sea inapropiado puede asociarse a resultados clínicos adversos con complicaciones, secuelas, estadías hospitalarias prolongadas, muerte e incluso altos costos de hospitalización. Existen múltiples clasificaciones de las infecciones de piel y partes blandas que suelen ser confusas muchas veces y es por eso que hoy se hará referencia específicamente a aquellas que son graves o necrotizantes, sin olvidar que existen algunas otras que son purulentas, leves, moderadas, superficiales o que no son necrotizantes. El diagnóstico de estas infecciones puede ser problemático, sobre todo en las fases tempranas, porque las lesiones parecieran que no revisten mayor complejidad o complicación. Se requiere siempre un alto índice de sospechas en ellas y la mayoría de las veces los agentes etiológicos más comunes son estreptococos piógenes, estafilococos áureos, anaerobios y también bacilos gram negativos. El diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, temprano, que pueda establecerse bajo la sospecha de los gérmenes productores va a determinar el pronóstico comúnmente de ese paciente y va a poder garantizar que hayan opciones terapéuticas incluso al futuro. El daño tisular frecuentemente suele ser extenso
y requiere un tratamiento combinado con cirugía, que generalmente debe ser amplia, precoz y muchas veces reconstructiva en algunos pacientes. Es importante considerar un enfoque terapéutico multidisciplinario para poder manejar de manera correcta esta infección. Es por ello que esta tarde hemos considerado de gran valor poder tener esta clase y no nos queda más sino invitar a Moraima para que pueda esta tarde hablarles y esperemos que sea del agrado de todos ustedes y que cumpla sus expectativas. Buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos al curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yalitza Castillo. Quisiera iniciar agradeciendo al doctor Manuel Figuera y a la doctora Marbelis Hernández por la invitación. Para mí es muy importante porque este curso hace un reconocimiento a la doctora Yalitza Castillo, quien fue una gran amiga y gran colaboradora de nuestra sociedad. También quisiera agradecer al Laboratorio Berens por patrocinar esta importantísima actividad académica. La clase de hoy, la número 16, vamos a hablar sobre infecciones graves de piel y tejidos blandos. Vamos a hablar de epidemiología de infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, la clasificación, características y fisiopatología, sus factores predisponentes, las características clínicas, las diferentes presentaciones, haremos diagnóstico, tratamiento y conclusión. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia anual de estas infecciones graves de piel y partes blandas son difíciles de establecer debido a que existen diferentes prácticas de notificación a nivel mundial. En Estados Unidos ha sido estimada en 0.3 a 5 casos por 10.000 habitantes y la mortalidad varía según la modalidad de presentación. Se estima que alrededor de 20 a 40% cuando se presenta como fascitis necrotizante y hasta un 80% para las myositis estreptococci. La tasa de letalidad más alta es cuando se acompaña de shock o cuando los huéspedes tienen algunas comorbilidades de edad avanzada o estado de inmunosupresión. Cuando revisamos el tema de infecciones graves de piel y partes blandas, generalmente encontramos que existen múltiples clasificaciones que inclusive a veces tienden a confundir. Para los efectos de esta clase vamos a referirnos a aquellas que clasifican en necrotizantes o no necrotizantes. En general, las infecciones que no presentan necrosis se describen como infecciones que son de piel muy comunes, como el linfético, la erisipela, la cellulitis, etc., donde un tratamiento antimicrobiano adecuado o quirúrgico no pone, en general, evolucionan adecuadamente y no ponen en peligro la vida del paciente. En aquellas infecciones que se presentan con necrosis, generalmente es todo lo contrario, y aquí se clasifican en celulitis o fascitis necrotizante o mionecrosis. Las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas son infecciones rápidamente progresivas que causan necrosis tisular generalizada y están asociadas a enfermedades sistémicas. Actualmente se utiliza este término de infecciones necrotizantes de tejidos blandos en vez del término que se utilizaba anteriormente, que era fascitis necrotizante, que fue acuñado originalmente por Wilson desde el año 1972. Y este cambio de término tiene que ver con el hecho de que se abarca mucho más casos cuando la necrosis se extiende más allá de la fascia o que puede afectar el músculo, la piel y los tejidos circundantes. Esta clasificación es la que aparece en el consenso de la Sociedad Venezolana de Infectología y de la Sociedad Española de Infectología también, y que lo clasifica en 3 grandes grupos. El grupo 1, las infecciones que afectan fundamentalmente la piel y la grasa subcutánea, en este caso la celulitis necrotizante, las infecciones que afectan primariamente a la grasa subcutánea y a la fascia, en este caso hablamos de fascitis necrotizante, y las infecciones que afectan primariamente al músculo esquelético, en este caso mionecrosis infecciosa. Estas infecciones graves de piel y partes blandas tienen unas características particulares. Dentro de ellas tenemos el compromiso de estructuras profundas, principalmente de la fascia y el músculo. Además tienen una necrosis tisular extensa y progresiva. Los pacientes tienen una gran toxicidad sistémica, tienen una elevadísima mortalidad, por lo que se considera una urgencia quirúrgica e infectológica. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que la puerta de entrada de la bacteria al sitio puede ser por diferentes vías, puede estar asociada
por ejemplo, a traumatismo o a proceso quirúrgico, y en este momento comienza un proceso de reproducción bacteriano que además lleva a la producción de toxinas. Estas toxinas tienden a causar inflamación en los vasos, produciendo microtrombosis a nivel de la vasculatura, causando necrosis, esquema y necrosis, y posteriormente este ambiente de necrosis favorece la multiplicación bacteriana y esto se convierte en un ciclo vicioso. Pero además existen bacterias que producen exotoxinas, en el caso del estreptococo, por ejemplo, o el estafilococo inclusive, y estas exotoxinas provocan una rápida proliferación de células T y la producción de citoquinas que pueden provocar shock y falla multiorgánica. El conocimiento de la fisiopatología es fundamental para entender la importancia que tiene la actuación rápida y sobre todo el tratamiento quirúrgico para disminuir la mortalidad en estos casos de infecciones necrotizantes. Existen una serie de factores predisponentes que van desde el trauma local, fracturas expuestas, pacientes que utilizan drogas endovenosas, alcohólicos o la obesidad y la desnutrición, la edad avanzada, pacientes con diabetes o enfermedad vascular periférica, la insuficiencia renal, la inmunodeficiencia o los procedimientos quirúrgicos, ya sea en el área perineal o abdominal o a nivel del cuello. Pero a pesar de que existen todos estos factores predisponentes, en ocasiones las infecciones necrotizantes se generan en procesos endógenos sin que exista ningún factor de riesgo. Esto es importante para tomar en cuenta. Desde el punto de vista clínico, realmente se requiere realmente mucha acuciosidad en el momento de la evaluación del paciente, puesto que la mayoría de las manifestaciones clínicas no están claras, sobre todo al inicio del proceso. Generalmente podemos encontrar un paciente con un gran compromiso sistémico que es mucho mayor que los signos locales de infección. En ocasiones solo encontramos edemas y un discreto eritema o una induración en el área comprometida. Los signos precoces de infección profunda, por ejemplo, son el dolor intenso o un edema importante sin mayores manifestaciones. El dolor intenso es un signo importante de infección profunda. Este dolor en duración excede generalmente el área eritematosa cuando existe y también puede haber hipoestesia localizada. La progresión del cuadro clínico inicial, tanto local como sistémico, a pesar de que el paciente recibe un esquema antibiótico adecuado, debe llamarnos la atención y ser una alerta ante la posibilidad de que exista esta patología. La presentación de necrosis cutánea, crepitación, coloración violácea o parduzca de la piel, e incluso la aparición de bulas hemorrágicas generalmente ocurre cuando existe un proceso avanzado de esta infección. Hablamos de celulitis necrotizante cuando afecta predominantemente la piel y el tejido celular subcutáneo, solamente la fase superficial, sin que afecte la fascia muscular o profunda. Es un proceso rápidamente progresivo con una necrosis extensa de los tejidos subcutáneos y de la piel. Existen diferentes síndromes clínicos diferenciados dependiendo del microorganismo causante específico, la localización anatómica de la infección y la condición predisponente. Por ejemplo, se describe la celulitis anaerobia clostrídica, principalmente causada por el Clostridio perfringens, y no clostrídica, por ejemplo, por bacteroides o otro tetrococo. Inclusive se habla de infecciones mixtas de estos gérmenes anaerobios combinados con bacilos gram-negativos. En segundo término, hablaremos de fascitis necrotizante. Esta es una infección también rápidamente progresiva de la piel y los tejidos blandos, asociada a una destrucción y necrosis de la fascia y de la grasa, que se acompaña de importante toxicidad sistémica y tiene una alta mortalidad. En general, la fascitis necrotizante ha sido dividida en varios tipos. Digamos que esto se ha desarrollado en los últimos tiempos porque antiguamente se hablaba principalmente solamente de tipo 1 y 2. De hecho, son los más frecuentes. La de tipo 1 generalmente representa el 70-80% de los casos, generalmente es origen polimicrobiano, es sinergístico y de origen en la flora intestinal. Aquí los microorganismos son anaerobios y aerobios. Generalmente la progresión es mucho más lenta, tiene mejor pronóstico si el diagnóstico se hace de manera oportuna, y la mortalidad depende de la presencia o no de comorbilidades. La de tipo 2 generalmente explica el 20-30% de los casos, su origen es monomicrobial y estos gérmenes provienen principalmente de la flora de la piel
o de la vía respiratoria. Es más frecuente causado por el Streptococcus etimológico del grupo A y ocasionalmente puede estar presente también el Staphylococcus aureus. Tiene una presentación agresiva, rápidamente progresiva y su mortalidad puede ser mayor del 30% y depende además si está asociado con afectación también del músculo. El de las tipo 3 y 4 son mucho menos frecuentes. El tipo 3 está asociado, por ejemplo, es mucho más frecuente en Asia. Se describe el microorganismo Vibrio, especies de Vibrio, y está relacionada con contaminación de las heridas por agua salada. Generalmente también tiene una progresión rápida y la mortalidad también es elevada en un 30-40% de los casos. La de tipo 4 generalmente asociada a un traumatismo. La cándida se describe en pacientes inmunosuprimidos, tiene también una progresión rápida, sobre todo en estos pacientes inmunocomprometidos, donde la mortalidad es mayor del 50%. Esta fascitis necrotizante tipo 1 generalmente se presenta en pacientes con comorbilidades. Es frecuente encontrar una puerta de entrada, como por ejemplo un traumatismo cutáneo, heridas quirúrgicas, venopunciones, lesiones vesiculares o incluso una picadura de insecto. En los pacientes diabéticos el proceso se suele iniciar en la región distal de las extremidades inferiores, sobre todo en pacientes que tienen vasculopatía y neuropatía periférica. Otras localizaciones menos frecuentes son la región cervical y perineal. En este caso se describe la fascitis necrotizante cervical o angina de Ludwig, que se genera principalmente a partir de un foco infeccioso odontogénico. En otros casos también puede iniciarse por un traumatismo cervical, pero esto es mucho menos frecuente, o acceso faríngeo, sinusitis, etc. Y otro tipo también localizada, que es la denominada gangrena de Fournier, que se origina por la penetración de bacterias entéricas en el espacio facial perianal por vía gastrointestinal o uretral y puede extenderse rápidamente a la pared abdominal, los glúteos, el escroto y el pene. A continuación hablaremos de la fascitis necrotizante tipo 2, que esta es producida principalmente por el Streptococcus del grupo A y puede ocurrir con frecuencia en pacientes jóvenes y sanos. Estas personas jóvenes y sanas se habla que probablemente no han tenido contacto o que exposición previa por células virulentas del estreptococo y por tanto no tienen anticuerpos protectores, y esto podría explicar por qué en estas personas se presenta esta infección de manera más severa. Estas infecciones invasivas por el estreptococo del grupo A pueden desarrollar en un tercio de los casos shock tóxico, que es una infección estreptocócica asociada a que tiene una rápida aparición de shock y falla múltiple. Los estudios para determinar cuáles son los factores de riesgo de esta infección necrotizante por estreptococo han sido múltiples. Este estudio realizado en el 2021 pretendió evaluar cuáles eran los factores de riesgo de mortalidad para esta infección. Ellos incluyeron una cohorte de 409 pacientes. Esta cohorte es una de las que hace mayor seguimiento de infecciones por el grupo A, pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de esta infección del grupo A o Streptococcus disgalacticus, que es también un en 5 centros de Escandinavia entre 2013 y 2017. Evaluaron la presencia de comorbilidades, los traumatismos o factores de riesgo del paciente y también hicieron una evaluación de cómo estaba el paciente al momento del ingreso y las terapias que recibieron desde la terapia con antibióticos convencionales hasta el paciente que recibieron inmunoglobulina y oxígeno hiperbárico. Evaluaron los factores de laboratorio, parámetros bioquímicos que se obtuvieron desde la primera cirugía. También evaluaron el índice de riesgo laboratorio para fascitis necrotizante, que hablaremos más adelante de ello, el tratamiento que recibieron y, bueno, después hicieron una comparación de estos datos recogidos con una cohorte noruega de celulitis estreptocócica no necrotizante y de celulitis de infección necrotizante polimicrobiana no estreptocócica. Encontraron en la etiología, principalmente, en la mayoría de los casos, fue estreptococo del grupo A. En algunos casos también identificaron infectados con estreptococo aureus. En la mayoría de los casos con el grupo A no tenían comorbilidades y tampoco, digamos, factores de riesgo como cirugía, traumas o heridas o enfermedades de la piel. Desde el punto de vista clínico, lo más interesante fue que ellos encontraron quizás
de lo que tuvo relevancia significativa fue la presencia del shock y bacteremia, que fue identificada mucho más frecuentemente cuando en pacientes del grupo A. Entonces ellos encontraron que los factores asociados a mortalidad en este grupo de pacientes fue principalmente la edad, la presencia de shock séptico y la no administración de inmunoglobulina. Pero generalmente digamos que uso de inmunoglobulina, los estudios son contradictorios y lo veremos un poquito más adelante. Pero sin duda, en los factores de riesgo dentro de los que se describen como el grupo A, el shock séptico es uno de los más importantes. Pues ahora vamos a hablar de la necrosis infecciosa, que es un proceso agudo que compromete en este caso el músculo esquelético, es sumamente tóxico, de propagación rápida y potencialmente fatal. Acá hablamos de la necrosis clostrídica o gangrena gaseosa clostridial, que también recibe este nombre. También es una infección muy rara, pero altamente mortal. La mortalidad puede llegar hasta el 100% y está mediada por potentes toxinas bacterianas. Es causada principalmente por las especies de Clostridium, que son bacterias anaeróbicas formadoras de esporas y productoras de gas. En el 80% de los casos se describe o se aísla el Clostridium perfringens y está asociado a traumatismo penetrante extenso. También se describen otras especies de Clostridium como el Septicum, que está asociada a la gangrena gaseosa espontánea, frecuentemente en pacientes con puertas de entrada gastrointestinal asociadas a neoplasias malignas en un porcentaje elevado. Otras especies como Novi Histolyticum o Clostridium sordeli, que está asociado en el contexto ginecológico. Esta gangrena gaseosa tiene un periodo de incubación muy corto, puede desarrollarse dentro de las 24 horas de la infección. El dolor es muy intenso, agudo, localizado y existen mínimos hallazgos en el examen físico, eso sobre todo al inicio de la infección. Hay signos de toxicidad importantes que preceden a los hallazgos del miembro del área afectada. La piel inicialmente es pálida y luego se torna de color amarillo bronceado. Las ampollas o las necrosis aparecen en periodos tardíos, en estadios tardíos, y el edema en forma temprana y la ausencia de eritema suele permitir la distinción entre infecciones clostrídicas y estreptotóxica del grupo A. En este estudio que hizo este grupo del Hospital Universitario de Frankfurt, ellos revisaron la historia de su hospital y encontraron, por ejemplo, que en grupo 1 de enero de 2018 hasta 2008 hasta el 2018 se incluyeron 5 pacientes con gangrena gaseosa y el grupo 2 que revisaron desde el 2017 hasta el 2018 incluyeron 9 pacientes con fascitis necrotizante. Y ellos simplemente quisieron hacer una revisión de cuáles eran cuáles factores podían hacer la diferencia entre pacientes con gangrena gaseosa y fascitis necrotizante, porque realmente el diagnóstico diferencial es bastante difícil. Ellos encontraron, desde el punto de vista clínico, ellos encontraron que la presencia de gas era mucho más frecuente en estos pacientes con gangrena gaseosa, los pacientes muy hipotensos, la mayoría, y con desde el punto de vista ambulatorio tenía una C-reactividad mucho más elevada, la gangrena gaseosa, la hemoglobina mucho más baja, y encontraron una elevada mortalidad en este grupo de gangrena gaseosa cuando se compara con pacientes necrotizantes, puesto que ellos no tuvieron decesos en los pacientes con fascitis necrotizante. Para hablar de diagnóstico, debemos insistir en que este es un diagnóstico difícil de hacer desde el punto de vista clínico, que el diagnóstico definitivo siempre se hace en quirófano, pero que existen algunos criterios clínicos que podrían orientarnos al diagnóstico de estos pacientes. En primer lugar, como dijimos, un dolor que no guarda proporción con los hallazgos que encontramos en el examen, en la lesión inicial, la sospecha en pacientes con una infección que tiene una infección de tejidos blandos que se deteriora rápidamente, y la presencia de ampollas, esquimosis, necrosis y edema fuera del área de eritema y ocasiones cutáneas, recordando que estas manifestaciones pueden ser tardías. Existen algunos elementos diferenciales que podríamos orientarnos desde el punto de vista clínico para diferenciar entre una causa y otra de estas infecciones necrotizantes. Por ejemplo, el periodo de incubación muy corto se describe mucho más en gangrena clostrídica y en fascitis estreptocóxica, pero mucho más en la gangrena gaseosa.
Cuando el periodo de incubación es mayor, generalmente se habla de celulitis o necrotizante polimicrobiana. El mayor compromiso sistémico lo encontramos en pacientes con gangrena clostrídica o miositis y menos en la salvitis clostrídica o en la fascitis necrotizante tipo 1. Con relación al exudado que podría presentarse, es escaso y seroso o levemente purulento en la fascitis necrotizante, es seroso y minolento en la gangrena clostrídica y seropurulento y abundante en la fascitis. Y con relación a la característica del dolor, es mucho más intenso en necrosis clostrídica y la menor intensidad lo vemos en los procesos sinérgicos mixtos. Pero, en definitiva, solo la exploración quirúrgica oportuna permite establecer el diagnóstico definitivo. Con relación a los parámetros de laboratorios que debemos investigar, muy frecuentemente tenemos leucocitosis e hiponatremia. El lactato al ingreso generalmente es mayor de 6 milimoles por litro, el sodio sérico menor de 135 milequivalentes por litro, y estos de manera independiente son predictores de mortalidad. El índice de riesgo de laboratorio para la fascitis necrotizante es digamos que es un score que Wong presentó en el año 2004 en la búsqueda de criterios, digamos, más objetivos para tratar de hacer un diagnóstico mucho más precoz de esta gravísima infección. Este score incluye varios parámetros, 6 parámetros, la hemoglobina, el puntaje de células blancas, el sodio, la creatinina, la glucosa y la proteína C reactiva. Ellos inicialmente hablaron que una puntuación mayor de 6 tenía un valor predictivo positivo del 92% y predictivo negativo de un 96%. Además, ellos pretendían predecir la gravedad de la infección en pacientes que acudían a la emergencia. Sin duda, este es un score que ha tenido muchos estudios para comparar realmente si es útil para hacer esta diferenciación desde el punto de vista del laboratorio. Algunos son contradictorios, algunos hablan de que realmente está incompleto. En estos estudios bastante recientes, esta puntuación, por ejemplo, la que hizo Becker en el año 2017, ellos sugirieron que esta puntuación es un complemento útil en el diagnóstico clínico de esta fascitis necrosante, pero la puntuación es susceptible de un mayor desarrollo con la posibilidad de adicionarle parámetros clínicos como dolor, piresia y comorbilidades para hacerlo un poco más adecuado o más sensible. Y en este otro estudio publicado en este año, Howells hizo un estudio donde se midieron estos valores previo a la intervención quirúrgica y posterior, y ellos encontraron que este índice disminuye significativamente tras el debridamiento quirúrgico y por tanto lo consideran que puede ser una herramienta inicial porque digamos que su valor es superior a 7, para ellos demostró un valor pronóstico independiente de letalidad y que puede ayudar a identificar pacientes de alto. Sin duda, esto incluye algunos valores que se utilizan generalmente en pacientes con procesos infecciosos y por tanto podría ser todavía una herramienta, aunque sí, probablemente importante adherir o utilizar otros parámetros que podrían ser complementarios a esta puntuación. Desde el punto de vista microbiológico, el diagnóstico debe hacerse principalmente con los tejidos obtenidos en el proceso quirúrgico, idealmente en la zona periférica de la necrosis donde exista tejido viable. Las muestras deben ser procesadas para atención de grado y cultivadas en medios aerobios y anaeróbicos. Recuerda que en la celulitis la función de respiración con aguja fina tiene baja sensibilidad. Las muestras pueden ser inclusive incubadas en botellas de hemocultivo que aumenta el rendimiento de infecciones con baja carga bacteriana. Cuando hay sospecha de micosis, además de los cultivos, la detección de antígenos puede ser de gran ayuda. También podemos hacer el diagnóstico por imágenes. Se habla de que la radiografía simple puede ayudar a identificar gas en los tejidos, aunque la ecografía no se recomienda. Con relación a estos estudios por imágenes, se insiste en que no se debe retardar la exploración quirúrgica en la búsqueda de hacer exámenes de imágenes. Probablemente la radiografía sea una de las más fáciles que tengamos disponible en la mayoría de los centros, pero por ejemplo la tomografía o la resonancia magnética, que tienen una mayor sensibilidad, generalmente no están disponibles de manera frecuente en la mayoría de los centros de salud, pero estas tienen una alta sensibilidad pero baja especificidad. Por tanto, tienen un valor limitado para hacer diagnóstico confirmatorio de estas enfermedades. En general, en la tomografía
se observa un aumento de grosor de la fascia con realce tras la administración del contraste y la presencia de gas en los tejidos, lo mismo para la resonancia magnética, cuya sensibilidad es casi 100%, pero la especificidad puede llevar entre el 50 y 80%. Pero esta resonancia la mayoría de las veces no está disponible y la búsqueda de hacer estos estudios radiológicos podría retrasar la exploración quirúrgica, que sí que es la más importante para tratar de disminuir la mortalidad. Hablando de tratamiento, debemos insistir en que es un tratamiento que incluye medidas de soporte hemodinámico, un extenso debridamiento quirúrgico precoz, la antibioterapia que inicialmente es empírica y habitualmente es necesario el manejo integral en una unidad de cuidados intensivos. Aquí está un algoritmo propuesto por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde se hace claramente una orientación a la importancia que tiene la emergencia quirúrgica para hacer desviamiento de los tejidos y el uso empírico de antimicrobianos que veremos. El tratamiento quirúrgico es la intervención más importante de tratamiento. Este debe ser inmediato, agresivo, o un desviamiento amplio y completo de todos los tejidos afectados, aunque no existe un criterio claro de lo que significa desviamiento adecuado. Probablemente debe hacerse lo más extenso posible para evitar que queden áreas de necrosis. El retraso aumenta la mortalidad y también aumenta el número de operaciones posteriores necesarias para controlar la infección. Estas heridas deben reevaluarse quizás 24 horas posteriormente a la primera intervención quirúrgica, va a hacerse una segunda, donde se pretende reevaluar la herida, hacer debridamiento en el caso que haya quedado un tejido necrótico adicional y sobre todo confirmar la ausencia de progresión. El número promedio de procedimientos generalmente ronda los 3 o 4 procedimientos. Acá, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis donde ellos lo que pretenden es comparar la variable de mortalidad y amputación con el tiempo en que se hacen las intervenciones quirúrgicas. Ellos evaluaron el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la presentación, desde el inicio de los síntomas hasta la cirugía, desde la presentación hasta la cirugía y la duración del procedimiento quirúrgico. Aquí se incluyeron alrededor de un total de 33 estudios con más de 2.000 pacientes y encontraron principalmente que la intervención quirúrgica que se realizaba en menos de 6 horas disminuía la mortalidad prácticamente a la mitad. Y eso era muy importante. No hubo un gran cambio cuando la intervención quirúrgica se hacía dentro o posterior a las 12 horas. Por tanto, se podría establecer que un tiempo considerable podría estar entre las 12 horas del paciente al centro, comparándolo con el momento que inició la sintomatología. Ellos no encontraron ninguna relación de estos tiempos de intervención con la necesidad de amputación. También evaluaron el tiempo del procedimiento quirúrgico y este tiempo de procedimiento quirúrgico es muy importante porque probablemente aquellos pacientes que duren mucho menos la intervención quirúrgica de bridaje generalmente tienen menor mortalidad y también menor requerimiento de nuevas intervenciones. Acá les traigo un algoritmo, unas recomendaciones que están en esta publicación de la Clínica de Norteamérica. Ellos hablan de una manera de enfocar a un paciente con una que tenga síntomas y signos de infección necrotizante. Si estos son muy claros y evidentes, por supuesto, el paciente sin ningún otro tipo de consideración debe ir lo más pronto posible a hacerse la evaluación quirúrgica. Si no es así, no son tan graves los síntomas, generalmente la realización o la evaluación de estos factores de laboratorio, como los glóbulos blancos, aquel paciente que no responde adecuadamente al antibiótico, o unos síntomas, la presentación de estos síntomas, en estos casos, si esto es positivo, el paciente podría hacerse un estudio de imagen en la que sean disponibles, podría hacer una rayos X de la lesión, y este paciente debe ir a exploración quirúrgica. En el caso de que esto no sea así, no exista ninguno de estos parámetros positivos, entonces el paciente está recibiendo antibiótico-terapia adecuada, una observación adecuada, entonces este paciente no debe hacerse ningún tipo, no debe hacerse ningún tipo de adicional de intervención, pero si esto no es así, este paciente debe ser explorado a pesar de que no tiene ningún tipo positivo, ningún hallazgo positivo, pero el paciente debe hacerse entonces una exploración quirúrgica para determinar
la presencia o realmente para hacer un diagnóstico definitivo. En el caso de aquellos pacientes que tengan estas alteraciones, pero alteraciones en los laboratorios y estos no tengan respuesta adecuada a los antibióticos, si este es positivo, si usted le hace un estudio de imagen y está negativo, entonces sí tendría probablemente indicación, en el caso que no se haga la intervención quirúrgica en este momento, la realización de una resonancia magnética que, por supuesto, si tiene hallazgo positivo, debe hacerse una intervención quirúrgica. Digamos que esto es un algoritmo que debe ser para orientarnos, pero en el caso que no tengamos la posibilidad de hacer estos diferentes estudios acá propuestos, y tenemos un paciente que se deteriora clínicamente, sin duda es fundamental hacer la intervención quirúrgica para la toma de cultivos, para el debridamiento o eliminar toda el área necrótica, y de esta manera podríamos hacer un diagnóstico, de hecho, disminuir la mortalidad en estos pacientes, no retrasar con hacer estudios, sobre todo estudios de imagen. Con relación a la antibioticoterapia, también debe ser un inicio temprano, agresivo. Se debe hacer una terapia empírica que incluya un espectro de infecciones polimicrobianas, puesto que el 50% de las infecciones son polimicrobianas. Aquí se debe incluir un agente activo contra el estafilococo aureus resistente a la penicilina, amplio espectro contra bacilos gram-negativos y que tenga actividad antianaeróbica. Ningún ensayo clínico ha evaluado la duración ideal de la terapia. Las pautas sugieren un mínimo de 48 a 72 horas posterior a la resolución de la fiebre, de cualquier otro signo de infección sistémica y además estabilización hemodinámica. Las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas propone estos diferentes esquemas de antibióticos. Para el tratamiento de infecciones mixtas, se propone en primer lugar la utilización de piperacilina tazobactam más vancomicina o un carbapenémico o cefotaxime más un antianaerobio que puede ser metronidazol o clindamicina. En general, la mayoría de las guías hablan de la importancia de utilizar clindamicina como antianaerobio, puesto que además la clindamicina tiene una actividad antitoxina que podría favorecer tanto en procesos producidos por estreptococcus como por por tanto, la clindamicina es fundamental utilizarla en estos procesos de necrotizantes. En el caso de que tengamos los resultados de cultivo donde crezca el estreptococo, la combinación de penicilina más clindamicina es la ideal. En el caso de estafilococo, dependiendo si es resistente o sensible a la penicilina, se utilizará oxacilina o una cefalosporina de primera generación o vancomicina. Recordar en el caso de la clindamicina no debe utilizarse sola, puesto la posibilidad de que sea resistente al estafilococo. En el caso de infecciones por especies de Clostridium, la combinación también de clindamicina más penicilina, y en el caso del aislamiento de infecciones por aeromonas, la doxiciclina más cipro por ceftriaxone, y en el caso del vibrio, utilizar doxiciclina más ceftriaxone o cefotaxime. Para finalizar, vamos a hablar un poco de estas terapias adyuvantes que se están descritos en la mayoría de los estudios de hace algunos años, como son la utilización de inmunoglobulina intravenosa, que se ha sugerido como tratamiento para el síndrome de shock tóxico debido al estreptococo o inclusive al estafilococo. Pero la evidencia actual, cuando se revisan algunos estudios, por ejemplo, el estudio de Darenberg, ellos están haciendo un estudio controlado aleatorizado utilizando esta inmunoglobulina, que se suspendió antes de tiempo porque no se evidenció ningún beneficio en sobrevida. Cadri y colaboradores, hace algunos años, en 2016, ellos hicieron un estudio que incluyó 164 pacientes en 61 hospitales de Estados Unidos, evaluando este papel de la inmunoglobulina como coadyuvante, y no observaron ningún beneficio clínico para esta terapia, independientemente del momento que se utilizara. Y Madison también hizo este estudio danés, multicéntrico, también aleatorizado, placebo control, donde tuvieron 87 pacientes, 45 de placebo, y una vez ellos utilizaron una vez al día la inmunoglobulina por 3 días previos al ingreso durante el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y tampoco encontraron ningún beneficio ni en respuesta clínica ni en supervivencia a los síntomas. Por tanto, la mayoría de las guías no recomiendan la utilización de la inmunoglobulina intravenosa, además que es un medicamento costoso que no está disponible de manera fácil. También se describe el uso de oxígeno hiperbárico propuesto como una terapia después del debridamiento quirúrgico.
También los resultados con estos estudios son inconsistentes. Algunos hablan del beneficio, sobre todo para la utilización en caso de gangrena gaseosa o infecciones por Clostridium, pero realmente los estudios no han sido favorecedores. Algunos hablan de que son adecuados, son beneficiosos, mientras que otros no han demostrado ningún efecto beneficioso. Por tanto, tampoco está, digamos, de manera general recomendada la utilización. También tiene la desventaja de que no están disponibles en la mayoría de los centros donde se tiene la posibilidad de hacer esta terapia, pero bueno, podría ser considerada en condiciones individuales dependiendo de la disponibilidad y de los pacientes. Para finalizar, quería recordarles que también existe afectación cutánea de infecciones sistémicas que ponen en peligro la vida del paciente, infecciones sistémicas graves, como por ejemplo las bacterias que producen tanto por estafilococo o pseudomonas, que tienen manifestaciones cutáneas importantes que pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo en la pseudomonas aeruginosa, vesículas, ampollas, lesiones papulares, eczema gangrenoso, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. También la bacteria por hemófilos influenza, sobre todo en niños, puede producir estas infecciones cutáneas o estas manifestaciones cutáneas de estas enfermedades. La endocarditis infecciosa también produce infecciones en la piel, y la fungenia, sobre todo en Candida albicans en pacientes inmunosuprimidos, produce múltiples manifestaciones cutáneas, pero cuyo origen no es exactamente en la piel. Para concluir, las infecciones hepatizantes de piel y tejidos blandos son infecciones graves que progresan rápidamente, que se acompañan de sepsis, que producen insuficiencia orgánica multisistémica y a menudo pueden producir la muerte. Entonces es muy importante el diagnóstico rápido y la intervención quirúrgica temprana para que este sea tratamiento dirigido a disminuir la mortalidad. Los antibióticos empíricos y amplio espectro están dirigidos a los organismos probables, son esenciales al principio del curso del tratamiento, pero sin duda no sustituyen el tratamiento quirúrgico. Llegamos al final de la exposición. Espero que podamos compartir ahora en la sesión de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias por su atención.